El programa del día de hoy, como ya lo anticipábamos, estamos en comunicación con el doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya. Un día histórico para nuestra localidad y para nuestra provincia, sin dudas. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Decíamos un día histórico, vamos a aclararlo. El día de hoy se llevó a cabo la primer campaña, si se quiere, este comienzo de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en nuestra localidad. ¿Nos podés explicar un poco cómo fue esta jornada? Sí, realmente, en principio, obviamente que es un día histórico, porque comenzamos a transitar este camino de esperanza que habíamos visto muy lejos, y realmente hoy pudimos concretarlo en Goya con la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Sí. Se aplicaron 85 dosis en el día de hoy. Se hizo una selección, obviamente, de las personas que están más expuestas y que han estado todo el año al frente de la primera línea de batalla, que ha sido el personal de la emergencia, de sala COVID, de clínica médica, de terapia intensiva, y algunos otros personal del hospital que han estado todo este tiempo. Sí. Nos llevó aproximadamente unas 3 horas más o menos aplicar la vacuna a toda esta cantidad de personas. Obviamente que tiene una cuestión técnica, que hay que esperar que se descongele porque la vacuna viene congelada. Ajá. Y viene en frascos de 5 dosis, tampoco podemos abrir los frascos si no están las cantidades de personas que se vayan a aplicar, porque obviamente no podemos desperdiciar ningún tipo de dosis. Ha sido una jornada impecable, porque en este momento todo lo que hizo Goya en el día de la fecha ya está cargado en el Sistema Nacional de Vacunación, porque trabajamos online, por lo tanto se terminaba de vacunar, se terminaban de hacer las planillas y ya se iban cargando, por lo tanto ha sido un trabajo impecable. Todo el personal de atención primaria de la salud que pusimos a trabajar en este momento, con la doctora Zulcinski a la cabeza, sí, y todos los agentes sanitarios, enfermeros y administrativos de nuestro sistema de atención primaria, y realmente fue una jornada impecable. Sí. Hay que destacarla. Sí. Antes de comenzar a hablar un poco acerca de lo que representa esto para nuestra localidad, para nuestra provincia, ¿llegaron las dosis esperadas, la cantidad? No, en principio, en principio a la provincia tenían que llegar 6.700 dosis, sí. Llegaron solamente 3.100. La idea es que la semana próxima llegarían el resto de lo que estaba predestinado para la provincia. Obviamente que nosotros en un hospital de un poco más de 500 personas, de trabajadores, obviamente que las dosis que hoy tuvimos era prácticamente un quinto, ¿no?, de lo que necesitaríamos, ¿no? ¿Nos recordás la cantidad, Raúl? Disculpa. Sí, un poquito más de 500 personas trabajan en el hospital, en todas las áreas, entre el hospital regional y la sala de atención primaria. ¿Y cuántas dosis llegaron? Llegaron 85 dosis. Ajá. Por lo tanto, obviamente, priorizamos la primera línea de trabajo, que es lo que te comentaba recién, sí. Y esperemos que la semana que viene, que tenemos la segunda remesa, bueno, vamos a seguir siempre teniendo un concepto de prioridades, ¿no? Sí, sí. Yo sé que por ahí hay gente que por ahí quiere vacunarse antes que otra, pero no. En realidad lo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista responsable es los que están en la primera línea son los primeros que se van a ir vacunando. Y por supuesto, a medida que sigan viniendo la cantidad de dosis correspondiente, la idea es vacunar el 100% del personal de salud, y a partir de allí después seguiremos las normativas que nos mande el Ministerio de Salud Pública de la provincia, ¿no? Claro, un poco también cómo se comenzó a trabajar desde allá, el día de ayer, si no me equivoco, que comenzó la vacunación también en el hospital de campaña. Claro, aparte hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se vacunó el laboratorio central, sí. Y todos los trabajadores del laboratorio central estuvieron
en contacto con el virus desde el primer día, que hubo un paciente positivo en la provincia. Entonces, y ellos manipulan el virus, no solamente el hisopo, sino que están trabajando con el virus cuando se hacía los análisis que se siguen haciendo, obviamente, en el laboratorio central. Por eso hay que ir priorizando desde el punto de vista del personal que está no solamente esencial, sino los que están más expuestos en una primera instancia, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, ahora entrando capaz en uno de los temas delicados que van de la mano de esta vacuna, ¿qué mensaje tiene como director del hospital, como persona ya vacunada, para todos nuestros oyentes? Porque como con cualquier tema, más que nada relacionado a las vacunas también, porque también existe gente que está en contra de la vacuna de la gripe, por ejemplo. Hay para todos los gustos. Pero este temor a lo desconocido creo que es propio del ser humano también. Así que, ¿qué nos recomienda? Bueno, en principio hay que vacunarse. Esta vacuna que nos colocamos hoy nosotros es una vacuna muy segura, es similar a la vacuna de Oxford, por ejemplo, que trabaja con el mismo vector que un adenovirus atenuado. La diferencia que tiene la vacuna rusa, que tiene 2 dosis, la de Oxford tiene una sola dosis. En principio son transportes, los adenovirus, que se le van cambiando el antígeno para diferentes vacunas. Este mismo instituto ruso fue el que hizo la vacuna contra el ébola, en el brote que tuvo África en el año 2000. Por lo tanto, estamos hablando de un instituto de mucho prestigio a nivel de la medicina mundial. Por lo tanto, más allá de que por ahí uno ve por el bombardeo que tenemos de la televisión nacional, los medios de prensa nacionales que se ponen de un lado o de otro, que creo y estoy convencido que hay demasiados intereses creados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político, puramente hablando. Entonces, la herramienta que hoy está a disposición nuestra, que esta vacuna es la que tenemos que utilizarla para poder empezar a frenar la pandemia. Y por supuesto que nos queda mucho tiempo por delante y hay que seguir cuidándose muchísimo con todas las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de uso de barbijo, del uso de alcohol al 70%. Eso tiene que seguir como lavarnos los dientes todos los días. Bueno, esas medidas tenemos que seguir haciéndolas hasta que en algún momento haya un porcentaje aún mayor de la población vacunada y que tengamos inmunidad ante esta pandemia, ¿no? Claro, y la segunda dosis está pensado que llegue más o menos en cuántos días. La segunda dosis se debe aplicar entre 21 y 28 días, pero hay margen de unos días más que no habría inconveniente, porque en realidad la segunda dosis viene a complementar a la primera, no es que hay que esperar a la segunda para que ahí arranque la inmunidad. En este caso, una vez que ya se inoculó la vacuna, el cuerpo ya comienza a trabajar para hacer inmunidad. Lo importante es que con la segunda dosis se complete y se complementa, pero no es que hay que esperar la segunda para empezar a tener inmunidad, ¿no? Por eso tenemos ese tiempo por delante. O sea, cuando llegue la segunda dosis ya vamos a tener cierta inmunidad cada persona que se la ha colocado, ¿no? Claro, puede ser, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, que hasta un máximo de 60 a 75 días es lo indicado para esta segunda dosis. ¿Puede ser que sea así? Sí, por supuesto que sí. Digamos, hay un plazo largo. ¿Cómo? Hay un largo plazo, digamos, tenemos tiempo para recibir la segunda. Sí, porque en realidad, o sea, lo ideal sería en la fecha que te recién te contaba. Sí. Pero lo importante es que esta segunda dosis es complemento de la primera. Entonces, lo que hace es reforzar. Claro. Por lo tanto, ya estamos siendo protegidos ya con esta primera dosis. Ajá. Bueno, esperemos que así sea, entonces, que se den las condiciones para que el tiempo se cumpla. Tenemos para rato todavía. Sí, y
tenemos que ser optimistas, porque claro. Imagínate que estuvimos todo un año esperando la vacuna. Esperando, y ahora, viste, yo siempre veo el vaso medio lleno. Sí, entonces yo veo que tal vez el vaso medio lleno porque ya tuvimos la primera dosis y a partir de allí vamos a seguir esperando la segunda, así como esperamos la primera. No hay que ser tan dramáticos también por los tiempos y todas esas cuestiones. No, y además que nuestro hospital sea una de las sedes dentro del interior de la provincia que pudo recibir dosis, realmente es un honor impresionante. Aparte, Lucía, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Goya, en su momento con el intendente de Acela, tomamos la decisión de armar una cámara frigorífica dentro del hospital, obviamente en conjunto con el municipio. Esa cámara ya está lista, falta ponerla en funcionamiento, que se va a poner en funcionamiento aproximadamente alrededor del 11 de enero, donde vamos a poder guardar a menos 18 grados entre 50 y 100.000 dosis de vacuna para el resto de la región sanitaria, si hace falta, porque eso en un momento dado lo habíamos planteado como que Goya sea, más allá que es cabecera de departamento y de cabecera de región sanitaria, que sea también a estos fines, ¿no? De la vacunación. ¿Y esto se habló con provincia, doctor? El hecho de que Goya sea la posibilidad. A ver, la decisión la tomamos a partir de que en su momento el ministro de Salud Pública me transmite esa inquietud y nosotros avanzamos con el intendente, más allá que todavía había unas ciertas cuestiones, nosotros igual seguimos avanzando, porque esa cámara va a estar lista para ser utilizada para lo que sea. Por más que en algún momento esté tercerizada la cuestión de la logística, nosotros tenemos la disponibilidad suficiente y vamos a poner a disposición de toda la región sanitaria y de todas las regiones que necesiten del hospital regional de Goya. Claro, que es lo importante más que nada teniendo en cuenta los tiempos, la situación más que nada, que si se quiere cuanto antes se solucione mejor. Sí, aparte nosotros tenemos 2 grupos de electrógeno que mueven todo el hospital, por lo tanto esa cámara va a estar prendida a esos 2 grupos de electrógeno. Ahora estamos en época de calor, con mucho calor, y necesitamos, ya hemos tenido algunos inconvenientes de energía, por lo tanto tenemos que tener algo seguro, por eso tomamos la decisión de hacerlo de esa manera. Claro. Quiero aprovechar la comunicación teniendo en cuenta esto, que estamos en épocas bastante moviditas y su tiempo no es el mismo que antes. Estábamos recién hablando, claramente uno de los temas principales del día, cambiando un poco, el hecho de la legalización del aborto. Y tenemos ciertos puntos que más allá de lo que es todo este proceso, este programa, si se quiere, este nuevo derecho, hay ciertos puntos, leíamos una nota recién, que quiero saber qué pasa realmente, por ejemplo, dentro de un hospital, llegado el caso de la situación. Hoy hablábamos antes de entrar al aire, lo comento para la audiencia, el hecho del juramento hipocrático. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el juramento hipocrático? Bueno, a ver, ya pasaron muchos años cuando hice ese juramento, pero no voy a acordar específicamente de uno cuando jura defender la vida del prójimo, ¿no? Y en este caso específico de esta ley que votó el Congreso en la madrugada de hoy, en realidad no hay ninguna ley que le pueda obligar a un médico a hacer algo que no quiere, ¿no? Y ahí está la objeción de conciencia que puede tener cada uno, y hay que ser respetuoso de la decisión que tome cada profesional en el momento que corresponda, porque si no vamos a estar avasallando otro derecho, que es el derecho de decidir cada uno si lo quiere hacer o no. Entonces seguramente va a haber muchísimos profesionales que van a estar en contra de practicar esta práctica, esta práctica médica, ¿sí? Y seguramente habrá algunos que lo hagan.
y vamos a respetar tanto a unos como a otros, porque así debe ser. Tenemos que ser respetuosos de la individualidad de cada uno. Hoy hubo una mayoría en el Senado de la Nación que decidió legalizarlo y a partir de allí y hubo mucha gente que estuvo en contra, entonces hay que respetar tanto a uno como a otros. Y a partir de ahí se trabajará de la manera que corresponda, con las objeciones de conciencia que pueda haber, o por ahí no. Nosotros, legrados se practican todo el tiempo en el hospital cuando viene alguna paciente que tiene la pérdida de su embarazo por diferentes motivos, y son prácticas que se hacen todos los días o frecuentemente en el hospital. No de la manera que por ahí se plantea. A partir de ahora, que cuando la ley sea promulgada y se haga toda la cuestión legal para que se ponga en práctica, bueno, a partir de ahí vamos a ir viendo cómo sigue la cuestión, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que la provincia de Corrientes se declaró como provincia provida hace mucho tiempo, ¿no? Entonces también hay que ver las cuestiones desde el punto de vista de lo que va a hacer la provincia en general, ¿no? Claro, sin entrar mucho en tema, porque de vuelta, después seguramente tendremos la oportunidad de poder explayarnos más. Pero hay otro punto que también nosotros conversábamos hoy más temprano, que es el hecho de la realidad de la salud pública en nuestro país, en este caso en nuestra localidad, y teniendo en cuenta que en cierto momento se aclara que en todos los casos se tiene que garantizar la realización de la práctica, es decir, del aborto, y que las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realiza la derivación. Es decir, llegado el caso que, por ejemplo, yo daba el ejemplo, ¿no?, hipotético, que en el hospital no haya ningún profesional de la salud que se comprometa a la realización de esta práctica y tenga que hacer una derivación, en este caso, por ejemplo, a Capital, los costos quedan a cargo del hospital, en este hipotético caso, ¿no? ¿En qué situación se encuentra la salud pública en nuestra localidad como para decir, bueno, llegado el caso que tengamos que derivar, tenemos las condiciones necesarias como para hacerlo, y todo el contexto también de lo que es incluir un nuevo servicio como este? A ver, en principio nosotros tenemos un gran sistema de derivación especializado, que nosotros no solamente tenemos especialización en traslado de alta complejidad en adultos y neonatos, ¿sí?, porque estamos preparados para eso. Y obviamente tenemos una flota de ambulancias, y por supuesto que con el tiempo se van desgastando, con el tiempo tenemos el factor humano de la gente que está arriba de la ambulancia manejando, la gente que está... Pero tenemos un gran servicio de derivación, más allá que desde hace un tiempo, hasta parte de bastantes años, nosotros comenzamos a derivar mucho menos cantidad de gente a la ciudad capital por cuestiones complejas, porque las resolvemos nosotros y porque nos hemos puesto a la altura de las circunstancias como hospital regional y hemos podido resolver muchas más cosas de las que se resolvían antes. Pero en el caso de que, hipotético que sea una cuestión que ocurra eso, nosotros vamos a poner a disposición lo que nos pida el Ministerio de Salud Pública de la provincia y lo que nos pida la ley. Claro. Obviamente, la ley está por encima de todos nosotros, porque para eso es ley. Por lo tanto, a partir de ahí, el Ministerio de Salud Pública de la provincia nos tendrá que dar todas las herramientas necesarias para que podamos cumplir con la ley como corresponde, ¿no? Claro. En ese sentido, nosotros vamos a hacer lo que quiere. O sea, no es que uno individualmente se pueda negar a una cuestión o a otra si hay una situación de esa naturaleza. Claro, sí, en la práctica, porque eso ya es la objeción de conciencia, es una cuestión que no entra en discusión. Sí, se va a hacer lo que corresponda. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, por las aclaraciones, más que nada, como siempre, muy preciso, muy detallado, y bueno, espero que tenga felices fiestas. Bueno, muchas gracias, felicidades para vos, que tengan un buen día. Muchas gracias.
Así cerramos el programa el día de hoy con palabras del doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya, que principalmente nos hablaba de que el día de hoy se comenzó la campaña de vacunación